Hey mi gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más al Tema Blood Podcast, un podcast de la vida misma porque la vida es un tema. Con su anfitrión Danilo Arroyo, como siempre, quiero darles reiteradas excusas a todos nuestros suscriptores, sobre todo a todos los seguidores del Tema Blood Podcast, porque estuvimos un poco rezagados, estábamos ocupados desde el mes de septiembre haciendo una serie original de nuestro canal de ATV. Estuvimos casi 5 meses trabajando en esa serie, 4 meses, trabajando en esa serie. Empezamos en el mes de septiembre, concluimos en el mes de diciembre prácticamente. Y aún seguimos haciendo algunas cosas de esa serie. Ya subimos un video excusándonos con todos nuestros seguidores por no haber subido contenido, por haberlos tenido olvidados. Pero ya regresamos, 24 de enero, pero aún así les seguimos deseando un feliz año nuevo a todos los seguidores del Tema Blood Podcast. Y nada, vamos a hablar de un excelente tema hoy. Vamos a hablar de la diferencia entre el respeto y el miedo. Como ejemplo, la película Un cuento en el Bronx de Robert De Niro, A Tales in the Bronx, donde tenemos un claro ejemplo de lo que es temer y sentir respeto por alguien. Pero vamos a hablar de esta interesantísima historia y de este gran tema después del intro. Ok, mi gente, sean bienvenidos al Tema Blood Podcast, a la entrega número 25. Vamos a hablar de la película Tales in the Bronx, una película dirigida por el mismísimo Robert De Niro y también interpretada por él y escrita por Chazz Palminteri. Esta es una película que ocurre en el pequeño Italia, en el Bronx de la ciudad de Nueva York, aquí en Estados Unidos. Aquí en el Bronx está el pequeño Italia. Es un pequeño barrio, sí, muy pequeñito, donde habita la comunidad italiana de la ciudad de Nueva York. Tienen 2 puntos, están en Downtown Manhattan, pero también están en el Bronx. Esta historia ocurre en el Bronx, como dice su título. Es una película dirigida por Robert De Niro y escrita por Chazz Palminteri, que también tiene un personaje importantísimo dentro de esta película. En el cast tenemos a Robert De Niro, Chazz Palminteri y Lilo Brancato. Un saludo a tutta la comunidad italiana aquí en los Estados Unidos y tutta América Latina. Abrazo. Ok, vamos a hablar de esta historia. Esta historia ocurre en la década de los 60, 70, por ahí. Es una película de época, 1960, 1970 y pico, donde tenemos al niño Calogero, que es hijo del personaje que interpreta Robert De Niro, que es un simple conductor de autobús de la vía pública de la MTA de la ciudad de Nueva York. Este niño, por accidente, cuando estaba muy pequeñito, cuando apenas tenía 9 años, se escapa de su casa y accidentalmente cae en un juego clandestino de apuestas. Un juego en el que se encuentra Sonny, un mafioso de gran reputación, un mafioso muy temido dentro del pequeño Italia, dentro de la comunidad italiana del Bronx. Están jugando dados, haciendo apuestas, y el niño se aparece en medio del juego. Y Sonny toma al niño como un amuleto de la buena suerte y hace que arroje los dados. El niño le trae suerte y Sonny gana la apuesta. A partir de ese momento, ese niño quedó protegido por este mafioso. Creció en el pequeño Italia siendo hijo de un conductor de autobús y siendo protegido y apadrinado por este mafioso. El personaje de Robert De Niro, del padre de Calogero, tuvo que luchar mucho por hacer que Calogero se aleje de este señor. Este señor era un señor aparentemente muy respetado en el barrio, muy respetado en el lugar. Era un protector del lugar, pero en realidad no protegía el lugar porque se sentía con la responsabilidad o la misión de proteger su comunidad. Cualquier persona extraña que llegaba, grupo de personas, los hacía salir corriendo. Todo lo resolvía de manera violenta, ya que era un mafioso. Y muchas personas le temían. Calogero, en un momento ya grande,
más que adolescente o adolescente, tiene un encontronazo con Sonny. Sonny, este hombre que él veía como un padre, este hombre que siempre lo protegió, que siempre lo aconsejó para que no cometiera los errores que el mismo Sonny cometía. Pero ¿qué sucedía con el personaje de Sonny, de este mafioso? Que a pesar de que quería mucho a Calogero, a este chico, que lo adoptó prácticamente como su hijo, que era su protegido, de quererlo tanto, de demostrarle tanto cariño, de demostrarle tanta devoción, desconfiaba de él. Sonny desconfiaba de todo el mundo. ¿Qué quería decir eso? Que Sonny no tenía amigos y no era amigo de nadie. Hubo una discusión de al ver a Sonny hablando con Calogero todo el tiempo. Llegó al hastío del personaje que interpretaba a Robert De Niro. Se le acerca a Sonny y delante de su hijo Calogero le dijo: no te quiero ver cerca de mi hijo. Te quiero lejos de mi hijo. Sonny sabía que este señor era un pobre infeliz y además era el padre de Calogero. No iba a prestarle mucha atención a lo que decía este señor porque no quería de cierta manera lastimar al padre de este chico. Hay una discusión muy importante de donde nace el tema de este podcast de hoy, donde Calogero ignorantemente se siente un tanto avergonzado de ser hijo de un conductor de autobuses de la MTA o de autobuses del transporte público de la ciudad de Nueva York. En esa etapa difícil de los adolescentes, Calogero enfrenta a su padre. Y dentro del diálogo de esta escena, Calogero le dice: la diferencia entre tú y él es que a Sonny lo respetan. Robert De Niro sube la voz y le dice: a Sonny no lo respetan, a Sonny le temen. Lo que tú ves como respeto no es respeto. Lo que tú ves es temor. Porque Sonny es un hombre peligroso, es un antisocial y le temen, no lo respetan. Entonces aquí viene, vamos a hacer la comparación. El respeto nace por la admiración o el amor que tú le puedas tener a alguien o a algo, una actividad, a alguien, a Dios. A Dios, pero ¿qué pasa? Este es un tema muy confuso porque también a veces nosotros respetamos cuando tenemos temor. Vamos a dar un ejemplo claro, la ley. La ley, todas las leyes que tenemos que seguir. Si tú no sigues la ley, te ataca la justicia. Respetamos la ley porque si no la cumplimos, vamos a la cárcel. O quizás peor aún. Entonces, respetamos las leyes porque le tememos. Pero también, en cierto punto, tú puedes respetar a tus padres, en cierto modo, porque los amas, los adoras, respetas a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos porque los quieres. Puedes respetar a un líder comunitario que da ciertos beneficios porque lo admiras. Tanto el respeto puede partir de la admiración como puede partir del amor también. Pero también el respeto puede inculcarse y puede venir a partir del miedo. Los dictadores que tienen un control dictatorial sobre una nación o una determinada población, los respetan porque les temen. Pero también esto no quiere decir que no podamos ver la diferencia. Hay personas, como en el caso del personaje Sonny, que todo el pueblo del Bronx, del pequeño Italia en el Bronx, supuestamente lo respetaban, pero no lo respetaban, le temían. Una cosa es respeto hacia una persona y otro es el temor que tú le puedas tener. Pero van de la mano. Es un caso difícil. No soy un experto en psicología, ni en psiquiatría, ni nada que se le parezca. Pero es así. Pero vamos a poner la diferencia. Respeto parte a veces de la admiración o el amor que tú le tengas a alguien. Miedo es esa emoción que te paraliza. Esa emoción que te frena para algunas cosas. Ese sentir de que algo te dice que te tienes que alejar de eso o que tienes que mantenerte a la vista de esa persona
o cumplir todas sus amenazas, porque el que infringe miedo o el que transmite miedo amenaza. Y el que recibe el miedo, el que siente el miedo por las amenazas de esa persona, no le queda de otra que obedecer. Entonces, el que teme en cierto grado obedece. Y la obediencia se traduce a respeto. Pero no es así. Bueno, los que vivimos una naciones como Chile, República Dominicana, Venezuela, Cuba, que fuimos naciones que fuimos liderados, dominados por dictadores, como en el caso de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. La gente supuestamente los respetaba. No, la gente no los respetaba. La gente le temía, por ende le obedecía. Y esa obediencia se traducía o parecía ser respeto, pero no era respeto hacia el dictador. Era obediencia, una obediencia que venía a partir del temor que se le tenía. Eso mismo podemos ver en esto. Calogero, este personaje, esta película, Tales in the Bronx, es compleja porque Calogero, toda su vida, desde los 9 años de edad hasta 16, 17, por ahí, que fue un adolescente, respetaba a Sonny porque lo admiraba. Porque Sonny, a diferencia de los demás, Sonny le daba cariño, Sonny le daba respeto, Sonny le daba protección. Hasta en un momento en el que Sonny pensaba que Calogero estaba trabajando con la policía para denunciarlo, para traicionarlo, y fue una mala interpretación de Sonny, a tal grado de que hirió a Calogero. Ahí Calogero entendió que Sonny no era su amigo. Ahí Calogero entendió que Sonny era un criminal. Y ahí Calogero entendió lo que le dijo su padre. La gente no lo respeta. La gente le teme. Entonces el temor, la obediencia que viene a partir del temor que te puede inculcar una persona, es simplemente obediencia o es temor revestido de obediencia que se confunde siempre con respeto. El respeto se gana. El respeto surge a través de la admiración y del amor, el apego que tú puedas tener por un líder, por tu padre, por tu esposa, por tu esposo, por tu novia, por tus hijos, por un profesor. Hay profesores que cuando llegan al aula, todo el mundo los respeta porque le temen. Hay profesores que todo el mundo los adora, los respeta porque lo admiran, lo aman. Entonces no confundan el temor con el respeto. Espero que esta explicación, esta aclaratoria, haya servido para que entendieran la diferencia entre temor y respeto. Mi gente, hasta aquí la entrega número 25 del Tema Blog Podcast, un podcast de la vida misma porque la vida es un tema. Así que manténganse pendientes que vamos todas las semanas a traer un tema importantísimo del Tema Blog. Vamos a hablar de una película y del mensaje que atrae esa película. Mi gente, con ustedes Danilo Arroyo, será hasta una próxima. Hasta la próxima, mi gente.